Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre qué es la influencia del pensamiento europeo del siglo XVIII en América Latina, teniendo como integrantes a Luis Rodríguez y David Sarmiento en la sección AG 3121 del PNF de Agroalimentaria de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco del municipio Iribarren, Estado Lara. Dentro de lo que es la influencia del pensamiento europeo del siglo XVIII en América Latina, dice que Latinoamérica ha sufrido una serie de cambios suscitados desde la llegada de los europeos, subyacentes de la combinación de elementos culturales aportados desde Europa hacia los nativos americanos y viceversa. Desde entonces, la cultura latinoamericana ha estado en constante evolución y conformación en atención a las dinámicas sociales y culturales que sin duda influyen de manera directa e indirecta en su autoconcepción. Situada la educación como proceso social, se perfila en el sentido de la evolución política y cultural. Las sociedades americanas no escapan de las constantes transformaciones que se devienen con el avance del conocimiento. Es decir, que las corrientes españolas del pensamiento constituyeron, como es natural, la base fundamental de la filosofía política que prevaleció en la América española durante el periodo de su gobierno por España. El pensamiento político español del siglo XV se puso de manifiesto en la ideología política de los conquistadores y fundadores e incorporaba en los conceptos tradicionales de monarquía los consejos y cortes libres. Por uno de esos extraños acontecimientos históricos, dicho cabildo, mientras que había declinado de manera progresiva, incluso antes del impacto del Renacimiento en la política española, mantuvo vividas en las mismas magnas tradiciones de la Castilla de los siglos XII y XIII, durante la centuria de 1500. Una metamorfosis similar aconteció respecto a la audiencia hispanoamericana. Otro tema del que hablaremos acá y que es muy importante son los principales movimientos independentistas. El movimiento independentista en América fue un proceso de guerra en que se desarrolló desde el siglo XVIII hasta el principio del siglo XIX, es decir, entre los años 1770 y 1824. Este movimiento es resultado de un proceso evolutivo que se venía gestando durante los 300 años de dominación española en América, además de una serie de sucesos externos que influyeron en el ánimo de los americanos para liberarse del yugo español. En 1770 se inician en Venezuela los movimientos preindependentistas. Es a finales del siglo XVIII cuando comienza a manifestarse el descontento y las rivalidades existentes en la Venezuela colonial. Movimientos como Gual y España, Francisco de Miranda, dieron curso a la gesta de la independencia de Venezuela y no menos importantes otras manifestaciones de descontentos. Estos movimientos tienen causas externas e internas. Entre las causas externas, los filósofos y enciclopedistas europeos ponen en evidencia la intolerancia y la desmedida actuación de los monarcas absolutistas. Filósofos como Locke, Rousseau y Montesquieu criticaban los sistemas de gobierno existentes en Europa. Estas ideas de igualdad, libertad, seguridad y fraternidad van a jugar una influencia decisiva en el ánimo de los blancos criollos, quienes comienzan a conspirar en América para erradicar el territorio el gobierno absolutista español. En las causas internas, el deseo de los criollos de independizarse, que querían tener poder político y mayor libertad económica para poder desarrollar libremente sus actividades económicas, el descontento de los criollos que querían la independencia para cambiar un sistema colonial que consideraban injusto al estar excluidos de la política, la economía y encontrarse explotados. Las enseñanzas impartidas por las universidades, las academias literarias y las sociedades económicas difundían los ideales liberales y revolucionarios contrarios a la actuación de España y en sus colonias, que tuvieron gran influencia en los líderes revolucionarios. Estos movimientos preindependentistas son cuatro. Como tales, la conspiración de Manuel Gual y José María España, cual fue la primera y más importante tentativa de separación de España para establecer una república independiente. Sus instigadores fueron Manuel Gual, capitán retirado, y José María España, justicia mayor de Macuto.
Otro acontecimiento o movimiento preindependentista fue los intentos de invasión de Francisco de Miranda como segundo lugar. Como tercer lugar, Francisco de Miranda realizó 2 intentos de invasión a Venezuela y por último, como cuarto lugar, José Leonardo Chirino 1795, que dice que la insurrección de José Leonardo Chirino ocurrida en las serranías de Coro es considerada como el primer intento independentista que se desarrolló en Venezuela. Otro acontecimiento importante en América Latina es el iluminismo en América Latina. A mediados del siglo XVIII se desarrolló en Europa un movimiento ideológico y científico que cuestionó los principios tradicionales en materia política, social y económica. Estos nuevos aires mostraban un modo distinto de entender la sociedad, el gobierno, la política y la vida entre los hombres. En Francia, este conjunto de nuevas ideas fue llamado Ilustración o Iluminismo, 2 palabras que tienen que ver con la luz y el brillo. Este movimiento buscaba iluminar a la vieja sociedad con la luz de la razón. El iluminismo no es una religión, es una forma de vida, una mentalidad para afrontar la vida misma y los problemas que en ella hay. Pero en sí, ¿qué es el iluminismo? La Ilustración o Iluminismo fue un movimiento cultural europeo que se desarrolló especialmente en Francia e Inglaterra desde principios del siglo XVIII hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Fue denominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido por este motivo como el siglo de las luces. Por último, cabe destacar el proceso de emancipación y primeras ideas integracionistas en América Latina. El proceso emancipador desarrollado entre 1810 y 1821 para romper los lazos coloniales que existían entre ese territorio y el Imperio Español. La independencia de Venezuela fue el proceso emancipador desarrollado entre 1810 y 1821 para romper los lazos coloniales que existían entre ese territorio y el Imperio Español. Este proceso se unió y extendió al llevado a cabo en otros países de América, que alcanzaron también su independencia. Entre los factores más influyentes se suele destacar el deseo de poder de los grupos criollos que poseían el estatus social y económico, pero no político. La introducción de las ideas del enciclopedismo, la Ilustración y la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y el reinado de José I de España. En América Latina se desarrollaron experiencias que fueron pioneras en la integración. Cabe destacar que el pensamiento del Libertador con respecto a la integración latinoamericana se enmarca dentro del proceso de las luchas independentistas en Hispanoamérica entre los años 1810 y 1825. En los años posteriores al logro de la misma hasta su prematura muerte en 1830, cuando solo contaba con 47 años de edad, por lo que se infiere que sus proyectos e ideas al respecto van a desarrollarse bajo condiciones extremadamente difíciles. Para finalizar, la integración latinoamericana es una idea nacida del calor de la formación de nuestras nacionalidades, es decir, del nacimiento de una conciencia independiente a la impuesta por la metrópolis y enarbolada por un sector importante de los criollos que comienzan a elaborar y a concernir proyectos integracionistas. Muchas gracias por su atención.